Llegó el momento de nuestra columna de fenómenos paranormales junto a Alicia Martínez. Hoy abordamos un tema tan universal, podríamos decir, como misterioso: la muerte. Un acontecimiento que ha despertado preguntas, creencias, relatos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Experiencias cercanas a la muerte, testimonios, podríamos decir señales, leyendas y distintas miradas sobre qué ocurre después del último suspiro, ¿no? Será parte de una charla que nos invita de alguna forma a reflexionar, a pensar y a debatir, ¿no? Recibimos una vez más, ya está aquí en nuestros estudios, a Alicia Martínez para adentrarnos de a poquito en este tema tan misterioso y que, como decía recién, nos ayuda a pensar y a reflexionar. Muy buenos días, Alicia, Buenos ¿cómo días. estás? Bien, ¿Todo tranqui? todo tranqui. Con frío esta mañana, La verdad, quiero que venga el veranito. Si Ay, me preguntas a mí, debería ser primavera, si se quiere, verano todo el todo el año. año, Sí, sí. Vamos a hacer una colecta y nos vamos a ir a algún lugar de esos deberíamos países vivir. donde hace calor todo el año, Nacimos en ¿viste? el lugar equivocado. Tal cual, tal cual. Bueno, Qué tema, ¿qué ¿eh? tema? En realidad, para convertirse en un ser paranormal, tenemos que pasar por la muerte. Lo pensaba desde ese lado y digo, suena como, bueno, es el paso anterior. Claro, tal cual. Pero no. Leyendo y buscando información para hablar sobre este tema, que es un tema, si se quiere, incómodo. Sí. Es un tema Que que... preferimos no hablar. No, hablemos de otra Tal cosa. cual. Nadie se sienta a tomar unos mates o a tomar el té o juntémonos a tomar un cafecito en algún lado y hablemos sobre la muerte. No. Sí, tal Es cual. incómodo, es parte, Heidegger, que es un filósofo existencialista, mirá cómo nos pusimos a leer. Mm. Existencialista dice que es un acontecimiento esencial de la vida. En realidad, yo leyendo todo esto pensaba, si nos equivocamos y con este afán de racionalizar todo o de entender todo, porque uno llega a un momento que tiene la necesidad de entender el porqué de todas las cosas, entender cómo funcionan las cosas, Sí. y cuando llega algo a nosotros que no entendemos, porque sabemos que nos morimos, que nuestro cuerpo deja de funcionar, que las funciones biológicas ya no están, que bueno, que no, no somos, ya no estamos acá y no sabemos lo que pasa después. Claro, ¿a dónde vamos? Claro, entonces ahí es donde nos empiezan las preguntas y donde tenemos miedo. Porque uno le teme a lo desconocido, pero en realidad no es el Sí, miedo en sí, es tengo miedo porque no sé lo que es. claro. No puedo entender qué es lo que sucede, entonces me da miedo. Es preguntarnos para qué nacimos si vamos a morir. Es preguntarnos qué hay después. Y en realidad mucha gente se encargó de investigarlo y de tratar de entenderlo. Y las religiones, las diferentes creencias, también han buscado de alguna manera una explicación. ¿Para qué? Eso es explicar para que nos quedemos tranquilos porque sabemos, lo único que estamos todos seguros es que nos vamos a morir. Después, no estamos seguros de nada. Todos sabemos que en algún momento nos vamos, pero nada más. Igual nos cuesta entender que somos finitos, no infinitos. Sí, Nos nos cuesta, cuesta nos entender que en cuesta algún momento vamos a dejar de estar esto. acá. También tiene A que ver, de ver, estar acá, sí, sí, porque a lo mejor estamos, pero de otra pero no estamos manera. de otra manera. Claro, O a tal lo cual. mejor, yo pensaba, a lo mejor lo que no entendimos es que esto es un paso. ¿Viste cuando uno dice, tengo un proceso para llegar a algo? Sí, O sí, sea, a sí, ver, sí, es una cosa sí. muy burda, pero yo tengo todo un proceso para hacer una torta. Mm. Bueno, Sí, tal cual, todo un proceso tal cual. para llegar a la radio. Yo me Sí, tengo que levantar, cambiarme, salir de mi sí, casa, subirme al es auto, venir verdad. acá. Bueno, y si la vida es el proceso para el fin en realidad, Mm. si nosotros nacemos Sí. y tenemos que hacer todo este camino para llegar a un lugar y en realidad no lo entendimos desde ese lado, No, tal cual. y entonces De- no tenemos que saber todo lo que va a no, pasar. no, no. De hecho, viste que dicen, hay una teoría que dice que somos energía. Sí, Por eso el cambio permanente. Y que en realidad vivimos a través de un envase, pero en realidad ese envase lo que contiene es energía. O sea que cuando nosotros llegamos a ese paso que es la muerte,
seguimos estando, porque seguimos siendo energía, quizás en otro envase. Sí, bueno, hay religiones que lo piensan así. Sí, sí. Y a ver, hay como diferentes interpretaciones de la muerte. Es un tema que vos decís, ay, no, hablemos de otra cosa más divertida, pero hay em, creencias que no piensan que sea algo tan trágico. No, no, O sea, no. los occidentales los vemos desde otra forma Nos y cuesta. hemos construido a través del tiempo esta cuestión de por ahí no entender, Mm. porque la racionalidad, o sea, todo tiene que ser racional. Sí, porque a mí me parece también que la muerte tiene que ver con el sentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad cuando uno lo piensa en la pérdida de otra persona o cuando uno piensa que ya no va a estar más, uno se imagina el mundo alrededor y dice, bueno, no voy a ver a más a fulano, no me van a ver más, no va a haber ese contacto cotidiano. Pero es algo que está en la fantasía o en la mente, porque, a ver, históricamente Luis Borges escribía sobre la muerte, Sábato sobre la muerte, Unamuno en España escribió Mm. mucho sobre la muerte. A ver, hay autores que se han dedicado a escribir sobre la muerte. Es Es algo que algo permanece y que está. está Sí, con, o sea, la muerte está siempre con sí, nosotros. sí, La vida está permanentemente asediada sí, por la muerte. Y sí, la muerte también nos muestra a nosotros la fragilidad de la sí. vida. ¿Sí? Y bueno, vemos como salpicado esto que vos me decís de eh, entender la muerte de que no está más nuestro ser querido. Bueno, en África no funciona así. Hay algunas tribus africanas que cuando una familia, un familiar, un ser querido muere, van a realizar una serie de cánticos y rituales, inclusive lo van a vestir. Va a tardar 9 días en ir al sepulcro o de enterrarlo al muerto y van a compartir con el muerto. Van a compartir el día, lo diario, para ir despidiéndose de esta persona. Incluso después de que se lo sepulta, en algunos momentos festivos, lo van a desenterrar, le van a cambiar la ropa y Mm, van a compartir. ¿Por qué? Porque hay una continuidad. Que te hayas muerto no quiere decir que no seas mi familiar. claro. O sea, a ver, la interpretación de la muerte no es la misma. Mm, Yo mm. pensaba, pero como, y es una zona muy seca. No, no, entonces en serio, la descomposición es distinta. Claro, Porque si no, te quiero ver sacarlo a Josecito de la tumba con la claro, humedad de Buenos Aires. tal Una cual. barbaridad, pero bueno, No, pero es el verdad. budismo lo toma desde otro lado, porque el budismo y el hinduismo hablan de la reencarnación. Uno va a reencarnar, en realidad la vida es eterna para ellos. Hay un momento donde se cruzan. Los rituales suelen ser Sí, similares, pero bueno, el, el budismo habla de la reencarnación y de que el alma tiene que ir madurando. sí, El alma va a ir madurando en cada reencarnación y va a ir aprendiendo. Cuando el alma madura y aprende, no va a reencarnar más. Y ese es el objetivo. Vos en la vida tenés que conducirte de alguna manera para que tu espíritu aprenda. Y una vez que tu espíritu aprendió, va a ir al estado ideal de pureza espiritual, que es el nirvana. Pero para esto, cuando vos te morís, tu familia va a leer un libro que te va a llevar a vos a ese camino. O sea, te va a enseñar cómo pasar de esta vida a la otra. Y que ese camino por ahí, si vos hiciste las cosas bien, no vas a volver a reencarnar. Me hace claro. acordar un poco el libro de los muertos de los egipcios. Es guiar desde acá al que va al más allá. Y el hinduismo plantea también esta cuestión de la reencarnación. Para ellos también hay ciclos. Estos ciclos para que aprendas a ser una buena persona, pero el hinduismo va un poquito más allá porque plantea el hecho de, si vos fuiste bueno en esta vida, tu próxima vida, porque es este aprendizaje constante hasta el momento en el que no vas a reencarnar más, tu próxima vida es como la consecuencia de la anterior. Claro. O sea, si vos tienes una buena vida ahora, y una buena vida no es una cuestión material para ellos. La buena No, vida es obvio, una vida obvio. tranquila, rodeada de Claro. gente que te Correcta, quiere, correcta, claro. correcta. Y tiene que ver también con el buen morir.
no vas a morir de una manera trágica ni sufriendo, vas a morir bien. ¿Por qué? Porque vos en la vida anterior fuiste una buena persona, entonces vas a ir aprendiendo hasta que tu alma no reencarne más. Y en ninguna de estas dos creencias está bien visto que vos llores a tus muertos. Mm, Porque en realidad lo que vos, o sea, tiene que ver con esto. La vida es el tránsito. Por eso yo lo pensaba de ese lado, digo, ¿y si los occidentales lo vemos mal? Y la vida es el sí, sí, tránsito sí, sí, a, sí, a algo que en realidad estamos como sí, destinados, sí. porque es a lo único que estamos destinados es a morir. Eh, y este es el planteo. Heidegger también lo analiza. Y decís, bueno, dice, no es simplemente analizarlo desde la fe, sino desde la filosofía, desde la historia, es ver cómo, decís, bueno, es lo único que todos tenemos en común. Y es como que decís, ¿y si lo vimos mal? O sea, si lo vimos mal, lo tiro así al, piensen lo que quieran. Las religiones occidentales, el judaísmo, el cristianismo y el catolicismo, el cristianismo, hablo porque es las iglesias evangélicas cristianas Sí, y las sí, sí, iglesias sí, 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 católicas. sí. Bueno, el judaísmo está en contra de la cremación, porque el cuerpo debe ir a la tierra. Y el cristianismo y el catolicismo no lo prohíben, no, no sé, en el catecismo no te dice usted no puede cremar a sus muertos, pero en la Biblia dice que tenés que volver a la tierra, aunque no lo pone como una prohibición. Habla de sepultar a los muertos. No, no, sí. Bueno, pero en una época la iglesia no tenía bien visto el tema de No, cremar. pero no te lo prohíbe como una No. regla, A voy mí a me esto, parece, por ejemplo, ahora que por una cuestión despacio. de espacio, claro. Claro, hay mucha gente que crema a sus muertos y los tira en lugares donde ellos quieren. Spinetta en el Río de la Plata, por ejemplo. Me Mi acordé de marido, por Spinetta. ejemplo, ya me dijo que lo cremaran y que lo lleváramos, por ejemplo, al mar, en la Patagonia. Yo quiero un lugar histórico, a mí no me van a tirar acá al riachuelo, dije yo. Claro. A mí Más mínimo, sofisticado. ¿eh? A mí Claro. mínimo un lugar histórico y ya está. En un momento dije, donemos, bueno, la donación de órganos Sí, también sí, 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 tiene que ver con todo un planteo sí. y una duda. O sea, estás muerto cuando te sacan los órganos. Hay todo como una cuestión de De que hecho, hay gira, películas. sí, que gira alrededor Sí, de sí, te sí. lo sacan antes de morir, por Sí, eso te sí, sí, matan. sí, En sí. realidad la ablación tiene todo un sistema, vos no estás muerto, vos estás No, muerto, tal no cual, estás tal cual, vivo tal porque cual, tal cual. no sé, no sirve. Pero bueno, en realidad los occidentales hemos creado este miedo Sí. constante a la muerte. Y hay Bueno, otros, las religiones orientales sí, lo ven desde otro lado. sí, sí. Bueno, viste que, por ejemplo, los japoneses, ellos establecen dentro de su mirada a la muerte, ellos entienden que ellos deben seguir manteniendo conversaciones con las personas que ya no están. Como para alimentar esa yo creo que es una fantasía de entender o pretender que esa persona no se fue. Como en África. Claro, El como en familiar, más allá de que lo África. desentierren a veces, el Sí, familiar sigue estando. ¿viste? O sea, esa persona sigue estando ahí. Y a veces en Occidente, yo separo Oriente de Occidente porque las creencias Son hacen muy que distintas. funcionemos distinto. Esto de decir, mi papá, mi mamá, aquel Sí. ser querido, todavía me acompaña. O cuando te pasa Mm, algo muy malo, cuando te pasa algo muy bueno, el hecho de hablarle o de decir, sí. ay, no sé, Pero hay yo gente que nos creo sigue que, sí, planteando, yo creo que en algún punto eso acá también se hace, sí, ¿no? De pedirle a la persona que ya no está que interceda que para interceda algo. o ayúdame o Sí, fíjate o fulano está pasando por un mal momento, ayúdalo, ¿viste? Me parece que todavía eso nosotros lo lo sostenemos. sostenemos. Sí. Y esto es algo como muy antiguo, el hecho de que uno no termina de desprenderse No, no. eso de Ahora, te dicen, déjalo ir. sí, ¿Viste? Cuando alguien sí, sí, fallece, alguien sí, sí, joven, sí, o sí, cuando sí, alguien que vos querés mucho, te dicen, bueno, déjalo ir. sí. O está No lo agonizando, retengas. claro, y está agonizando y está, bueno, por más que Mm. esté con todos los cuidados paliativos y no esté sufriendo, te dicen, ya está, déjalo ir. Y viste que ahí también hay un punto, Alicia, porque en realidad, viste que te dicen cuando una persona está atravesando ya su etapa final, Ujú. sobre todo en paliativos, viste que te dicen ya no está acá, Sí, ya se fue. Y uno es tanta la necesidad que tiene de retenerlo acá,
desde lo Que sí, físico, ¿viste? Que te cuesta que entenderlo. cuesta. No, pero si yo lo hablo me entiende. No, seguro que te entiende, pero está como acá y allá. Ya Ella es está en como, otro plano, sí, ¿no? como ¿Viste que que ese dicen? cuerpo ya, Mm, es como que déjalo soltar el cuerpo. déjalo Bueno, ir. por algo cuando una persona fallece, mi mamá era enfermera y ella decía siempre que abrían todas las ventanas, abrían las ventanas de la habitación, hay que abrir para dejarlo ir. Cuando alguien muere en una clínica, abran las ventanas Mira para vos, dejarlo ir. mira vos. Es como Sí, un ritual que tienen y sí, por algo, ¿viste? Cuando decís, por algo. sí, tal Pero cual. bueno, hablando de la concepción de la muerte, estuve buscando biblioteca, ratón de biblioteca, y hay un libro que se llama Morir en Occidente, de Philip Aries, que yo voy a mostrar el librito, no Mm, sé si se ve este librito, chiquitito, ahí, bueno, está en PDF, Morir en Occidente, es un libro que tiene varios años, así que se puede piratear, diría, que sea mal que diga esto en ¿Y la qué habla? radio. ¿Muestra la muerte en Él Occidente? muestra cómo Occidente fue construyendo la muerte. Mm, Y o sea, como yo dice construyendo, sí, porque es la actitud ante la muerte. La muerte existe, pero cómo fuimos cambiando. Por un lado, habla de el miedo, o sea, del miedo y de el miedo al no estar preparado, dice él, a lo que viene, al desconocimiento. Por eso la muerte, de alguna manera, uno tiene ese respeto. O sea, es el miedo a no sé qué va a venir. O no estoy claro. preparado para encontrarme con Lo esto. desconocido. Sí. Y con el tiempo se fue construyendo ideas sobre la muerte o pasos que uno tiene que seguir para morir bien. Porque el morir bien Sí. significaba como el final de una buena vida. Entonces Bueno, fuimos como armando bueno, esta cuestión. hay una psicóloga que se llama Virginia Gowells, una mujer que es de Open Door, muy Mm, interesante, muy interesante. Y Virginia escribió un libro que se llama El buen morir. ¿Viste cuando vos decís tuve una buena vida? Sí, pero también es importante tener una buena muerte. Y es muy interesante porque el buen morir habla también con entender la muerte. ¿No es cierto? Si sí. uno entiende la muerte y el proceso de la muerte y el paso de la muerte, logra ver la muerte desde otro lugar y ahí es donde habla también de un buen morir, que no es fácil, obviamente. No, porque cuando uno se enfrenta, cuando uno le dicen, mira, la situación es esta, por ahí en otra persona decís, bueno, pero cuando te lo dicen a vos, Mm. y no dormís, Y y no sí, y dormís, sí, cuando, claro, cuando te dicen, mira, la solución acá es este tratamiento, pero si no funciona, no hay otro tratamiento. claro. Entonces ahí no dormís, pero porque empezás a pensar en, voy a, ya no voy a estar más en este lugar, Mm. pero no en lo material, sino en las relaciones que Los tenés. vínculos. Sí. Sí, No obvio. voy a ver a mi perro correr. Mm, No voy a ver a mi marido, no voy a ver a mi nieto, a mis hijos, a mi familia. obvio. No voy a compartir un mate, no Mm, sé, con mi hermana. Digo, esas cosas mm, empiezas a pensar. mm. Es como que decís, bueno, no, va a salir todo bien. Pero a la noche, cuando estás solo y te despertás a las 3 de la mañana porque, no sé, tenés sed, vas al baño, lo que sea, la cabeza empieza a A pensar mil. a mil. Y sí. Entonces, es como, todos entendemos la muerte, pero cuando no nos toca cerca. No, cuando lo tenemos ahí es otra la Sí, mentalidad. y él habla de esto, de cómo con el tiempo construimos este miedo. Al principio de la iglesia no existía el hecho de el juicio final, Sí, sino que vos habías sido una sí. buena persona que abarca muchísimas cosas, ¿eh? Y vos ibas directamente al cielo. Habías sido una mala persona y ibas al infierno. Ya está. Pero con el tiempo se construyó esta idea del juicio final, de la extrema unción. Al principio de la iglesia, estamos hablando al principio de la iglesia hasta el siglo XV, o sea, al principio de la iglesia y un poco más avanzado, hasta el siglo XV, 1400, por ahí, no existía la extrema unción, no existía la idea del juicio final, de tu vida va a pasar por adelante tuyo antes de morir. Había sido una buena persona y vas al cielo. Era mucho más simple la idea de morir y de esto que Dios te recibe
por este paso de la vida. Y con el tiempo se fue complejizando y también se fue complejizando el cementerio, el Sí, entierro, tal el cual. permitir este paso. Los cementerios empiezan a estar alrededor de la iglesia. Entonces, ¿a quién sepultamos ahí? A los que fueron buenos católicos. Estamos en la Europa católica, ¿sí? No nos hablemos de judíos ni de Eso cristianos. a mí me vuela la cabeza. Estamos en la Europa católica. ¿Y quién tiene permiso de estar en un ¿Y quién lo cementerio? otorga el La permiso? iglesia. O sea, el poder de la iglesia católica en la Edad Media y en la Edad Moderna es terrible. Y esto va más allá de la fe. ¿Sí? Esto no es una crítica a la fe, sino a la manipulación de la fe. Claro, la fe Bueno, está como a otro nivel, la fe, el creer, ya dijimos creer, es hasta otro tal nivel. cual. La manipulación. Y la idea es entender, Tremendo es y eso. la manipulación también tiene que ver con la manipulación de la muerte. El Mm. hecho de vos morís de cierta forma, entonces tenés permitido que te entierran en el cementerio de la iglesia. Porque el cementerio, la iglesia, el atrio, que es la entrada de la iglesia, era todo uno. No había una concepción de la diferencia del Sí, espacio. sí. De hecho, creo que cuando una persona se suicidaba, por ejemplo, No, no podía pasar. no podía Claro. pasar a la iglesia, inclusive Sí, durante el periodo colonial sí. y mucho más adelante, el cementerio en Capital, los cementerios para los judíos y los cementerios, Sí. la otra vez hablamos de un lugar cerca del río donde estaba el cementerio de los no Sí. católicos o los que Mm. habían, de los que se habían suicidado y el otro los cementerios de los católicos. Si no eras católico, no importa que seas cristiano, estamos más acá en Buenos Aires, estamos hablando ya en 1900, Sí, no te sí. podían enterrar en el mismo cementerio, porque Dios no te iba a dar la entrada al cielo. Y aparte vos es como que tenías la extrema unción, la confesión antes de morir. Mm. Era fundamental. Entonces vos tenías que tener una buena vida con la iglesia, porque si no llegaban a darte la extrema unción y la confesión, no ibas a ir al cielo. Claro, quedabas afuera. Quedabas en el limbo. Quedabas en el limbo, Quedabas ahí sí. Era como, como cuando decías, por ejemplo, no, pero vos tenés que bautizar a tus hijos, pues si no quedan en un limbo. sí. Es más, cuando te dicen, vos tenés que comulgar en Pascua y en Navidad, Mm. eso de las fiestas de guardar, porque si no, no vas a resucitar Mm. cuando llegue el juicio final. Pero todo eso es una construcción. Es una construcción alrededor de este acontecimiento. Entonces, cuando uno empieza a leer, dice, han manipulado nuestra fe. Mm. Y han manipulado el accionar de las personas a través Sí. de esto. O sea, y Las han creencias. usado, claro, han usado la fe y han tenido poder con esto. Sí, han tenido poder. Y obviamente la gente, los que pertenecían a la iglesia directamente iban al cielo. Y el resto pasábamos por este juicio final eh, para ver si éramos tan buenos o Mm. merecedores del cielo. Y Aries también va a la muerte propia y a la muerte ajena. Es diferente entender la muerte propia y la muerte ajena. Sí. Y esto también tiene que ver con entender cómo morir. En un comienzo esto de morir en familia. Y él separa entre lo privado y lo público. Al principio la muerte, o sea, él va viendo cómo la muerte es privada. Muere rodeado de su familia, de sus amigos, se vela el cuerpo en su Sí, casa, acompañado. claro, inclusive los niños, porque la muerte era algo natural, era como Sí. nacer, entonces era normal que los niños participaran de esto. Y esto se usó, yo me acuerdo en los 70, yo tengo 54 años, pero en los 70 yo me acuerdo de cuando mi abuela murió, Mm. la velaron en su habitación y yo estaba, y era chiquita, Sí. y era común, porque Era uno común. participaba. Sí. El ir a la misa de los muertos en Sí, noviembre, tal cual. al cementerio, y Sí. participabas de esto, y con el tiempo se fue separando. Se fue separando a los niños de este concepto, Sí. porque que no sepa. Que sepa cuando crezca, ¿para qué va a saber de estas cosas? Sí, Si es sí. muy No se lo chiquito. digamos, no se lo contemos. Claro. Y esto de acompañar también tenía que ver con el cementerio, con las tumbas, con las lápidas. Hay como momentos. Uno ve
esas manifestaciones es más, si uno va al cementerio de la Recoleta, lo puede ver, las tumbas con las lápidas y talladas en Sí, mármol por artistas, ¿sí? sí. Después esto se va a cambiar, se va a ir cada vez dejando más de lado esto que se llama arte funerario, que Vanessa podría hablarnos un montón del arte funerario, porque hay unas manifestaciones artísticas impresionantes, inclusive las tumbas de los papas. O sea, Miguel Ángel va a ser una tumba impresionante. Eh, y ese arte funerario se va a ir dejando de lado. Y se va a hacer mucho más sencillo. Más simple. Sí. Mm. No Pero tan ostentoso. claro, pero junto con esto, ¿sabes lo que va a aparecer a fines del siglo XVIII, principios del siglo XX? Los fantasmas. O sea, el concepto de fantasma hasta este momento, No nadie existía. habla de que el del más allá venía a Sí. visitarme mi antepasado o asustarme. Bueno, a principios del siglo XIX aparecen algunas novelas, pero ya a principios del siglo XX uno tiene constancia de el fantasma. Qué bárbaro, ¿eh? Sí, es como que se construye, es como si alrededor de algo que simplemente la muerte construimos un montón de Cuando cosas. no podemos dar respuesta a No, algo. el fantasma. Y acá entramos la gente que leemos sobre estas cosas, pero bueno, o sea, no tendría trabajo mucha gente si no existieran los fantasmas. Tal cual, Pero tal bueno, cual, tal cual. aparecen los fantasmas y aparecen en la literatura, y aparecen en los daguerrotipos, y aparecen en las fotografías. Y cada vez se hacen más comunes. Entonces, ahora no solamente yo despido a mi familiar, a mi amigo, sino que también puede volver a verme. Es más, hay todo una especie de movimiento, siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, de invocarlos. Mm. Pero bueno, esa es otra historia. Pero la Sí, cuestión es que sí. la muerte ahora tiene otra visión, ¿sí? O sea, es ese familiar de más allá al que yo le puedo preguntar qué hay. Pero ¿por qué le pregunto qué hay? Porque como no sé, quiero morirme tranquilo y quiero saber qué me va a pasar. O sea, quiero despejar la incertidumbre. ¿Quién me lo puede decir? Alguien que se fue. Alguien que se fue. Sí. O por ejemplo, no sé, yo no lo llamaría como fantasma, pero por ejemplo, eh, las personas cuando se van, que son muy allegadas a uno, yo sé que se manifiestan a través de los sueños. Sí, No son fantasmas, no es una imagen fantasmal, pero sí se transmite o se comunican a través de los sueños. ¿No? Cuando una persona, por ejemplo, que ya se fue, vos la soñás, algo te está sí. diciendo. O te quedó inconcluso un tema Tal muy cual, importante. tal cual. O sea, hay algo que vos Quedó querías ahí. haberle dicho y quedó ahí. Sí. Quedó ahí. Y entonces es como que pasa el tiempo y eso queda hasta que lo soñás y lográs cerrar eso. La cuestión es que no es que antes no hubiera manifestaciones, no aparece en la literatura o por ahí aparece en algún lado que alguien me lo diga, pero Claro, en los que yo he leído no claro, aparece claro. la manifestación de este familiar o de esta persona de alguna manera. Sí, sí, tal cual. Y después o es mucho más popular Sí. o se empieza a contar. Empieza a contar el hecho de hay una manifestación de esta persona que se fue. Mm. Y junto con esto, siglo XX, o sea, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, va a aparecer la forma de morir. A ver, como que la moda de cómo me muero, que es una cosa muy loca, pero o sea, pasamos del miedo Sí, a generar en la muerte toda como un comercio también. sí, a Pero darle cuerpo. sí, a ver, Era algo que estaba muy en el imaginario y de repente le damos cuerpo. sí, o sea, la muerte romántica. Y Mm. aparece en la literatura. Y Madame Bovary, la dama de las camelias, es esa muerte Sí, trágica. sí. Madame Bovary, que era una mujer atrapada en un matrimonio horrible, llena de deudas, que le iba mal y se muere. Se suicida con arsénico. ¿Por qué? Porque la vida era una desgracia, entonces no valía la pena Claro. morir. No valía la pena vivir, me voy a morir. Y
era celebrado, o sea, celebrado de alguna manera como, bueno, la solución. Bueno, negra, no. Agarrá y dejá al infeliz de tu marido y andate. No, no Sí, hay otra escapatoria. sí. Eh, la dama de las camelias. Una mujer que muere de tuberculosis, agoniza y renuncia a su amor. O sea, renuncia al amor Mm, de su vida porque tiene tuberculosis y se va a morir. Trágico. El retrato de Dorian Gray. También es otra novela de ese momento que habla sobre la muerte. Un hombre libertino que no envejece. Y ahí no envejece, dejémoslo en... sí, Entonces, pero envejece su retrato. Y cuando él lo ve y apuñala el retrato, él muere de una manera claro. horrible. ¿Sí? Y yo marqué 4 libros, Cumbres Borrascosas. Ay, sí, Cumbre Borrascos. ¿Sí? Un hombre que muere consumido por la locura, la Sí, demencia, sí, porque sí. está obsesionado con una mujer que no lo ama. Entonces está loco y muere de esa manera. En todos aparece la muerte, toda una agonía, unas situaciones horribles y el amor. Y el amor desde la tragedia. Claro. Sí, Nunca un amor totalmente. No, correspondido, no, no, nunca no. una buena vida. O sea, esto es fines del Mm, siglo XX, XIX, perdón, principios del siglo XX, esa muerte sí, trágica. Después va a venir esta cuestión como de moda, porque aparece en la literatura, aparece, después va a aparecer en el cine, el morir en la guerra, el soldado que se va y muere en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, con la foto de su novia en la mano. Y se la muestra al de al lado. Y te dice, yo la amo, ya sabes que le van a dar un tiro. Pero bueno, es como que todos, y mueren jóvenes. sí, bueno, joven. Y porque la juventud nos aleja de la muerte. Mm, Y acá como para, no sé si cerrar, pero como para pensar, es el hecho de eh, cómo nosotros nos vemos. Aries, bueno, habla de un montón de cosas más, yo marqué algunas nada más. Cómo nos vemos y cuál es la relación. La muerte tiene que ver con el fin de la vida. mm. Entonces uno nace, crece, hace toda una vida, tiene Sí, hijos, todo qué un sé yo. ciclo. Cuando se pone viejito, se Muere. muere. Entonces no concebimos la muerte de alguien No, joven. no, no. Ahora, Filipe Arias dice, ¿por qué la gente hace todo para ser joven, para no envejecer? Mm. Y este hombre lo escribió en la década del 80, así que... Y si viviera ahora Philippe Ariès, diría, tengo razón. Y sí, tal cual. Ahora vos ves, todos tenemos que ser jóvenes, Sí, hacernos cirugía, sí, salir a sí, sí. correr, Ser lindos, exitosos ser lindos, exitosos y jóvenes, así y jóvenes. tengamos Sí, 90 años. sí, No sí. se concibe Bueno, los rasgos viste, de la vejez. no, no, viste esa famosa frase, ¿cómo era que decían juventud, divina belleza? Sí, Y en realidad yo creo que cada etapa de la vida tiene su parte buena, su parte buena y su parte no tan buena en el proceso de la vida. No creo que la juventud sea el único momento de la momento en vida el que, donde uno está bien y pueda ser feliz. no sé, si la juventud tenía acné, estás mejor ahora. Claro, tal Eh, cual. O tenías viste, trauma de que si estaba flaca, si estaba gorda, qué sé yo. Capaz que sí, ahora lo resolviste y estás mejor, no sé. ahora es O como que ves cuestiones las cosas de otro económicas, lado. o tuviste pérdidas en ese momento de familiares, no sé. La adolescencia tampoco es tan linda. No, Así que, pero bueno, la cuestión es que, pero sos joven. por eso joven, no importa. Claro, Vos que sos joven, disfruta. claro. Hay Vos que como un sos montón de joven, frases sí, tal al cual. respecto. Pero bueno, la cuestión es que eh, a partir de todo eso es la juventud. Y yo pensaba en Dorian Gray. La juventud, no importa. No importa si tengo una mala vida, si Sí, la sí. paso mal, si soy un hombre que no tiene una buena vida. Dorian Gray, el que lo leyó o vio la película, démosle changüí, al que no le gusta leer, pero hay películas, sabe que no tenía una buena vida Dorian Gray, pero era joven y Claro, atractivo. tal cual, tal cual. Entonces la muerte no se le acercaba, Claro. porque era su cuadro el que iba como deteriorándose. Pues esta idea de el deterioro de la edad que te lleva a la muerte. Sí, Entonces es la y sí. juventud, y si nosotros lo vemos, me hago cirugía, me Mm, tiño el pelo, hago eso, gimnasia, claro. hago tai chi Sí, pero eso no y para el tiempo. spinning y no. Porque vos podés hacerte chape pintura Tal cual, y tal cual. vas a tener la No, edad que obvio, tengas. obvio, obvio. A mí cuando siempre que se habla de esto de la muerte y siempre lo relaciono con esto del Día de los Muertos, por ejemplo, en México, ¿no? Sí. Que ellos ven la muerte desde otro lugar.
ven los muertos desde otro lugar. Esto que hablabas de relacionarse Sí, con sus sí, familiares, el sí. ir al cementerio. Sí, tal cual, tal cual. Es el Día de los Muertos, el que antes se hacía la misa acá y en un momento dejamos Sí, de verlo. sí. Pero Eh, por esta concepción de las Catrinas, también... ¿viste? Las caritas Sí, pintadas, sí, sí, sí. las Catrinas. Pero yo digo, el Día de los Muertos tiene que ver también con esta concepción que en algún momento se pensó, bueno, sí, como que bueno, ¿para qué? Es algo lúgubre. No, es el Día de los Muertos, respetémoslo. Sí. Aparte del concepto de lúgubre. Mm, El concepto de lúgubre viene de la Edad Media. sí, sí, O sea, sí. es como que hemos traído Mm, conceptos y situaciones para construir esta claro, idea sí, de la muerte sí. y de no hablar de ese tema. No, Podemos no, hablar de cualquier otra cosa, pero la muerte es no, incómoda. es incómodo, Es incómoda porque sabemos Sí, que está ahí, sí, 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 tal cual, que tal nos cual. respira en la nuca. Que sí, que vos sabés, o sea, de lo único que podés estar seguro en Sí, esta sí, vida. sí, ¿Y por qué nos cuesta entender algo que sí sí, estamos seguros? Porque no sabemos qué hacemos, tal no cual, sabemos a dónde vamos. tal cual, tal Yo cual. me acordaba de Víctor Sueiro, Ah, que le decían, ¿y qué viste? Y contanos, pero ¿por qué todo el mundo quería saber qué vio Víctor Sueiro? Porque para los que son más jóvenes, Víctor Sueiro era un locutor sí, 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 que estuvo varios minutos muerto y sí, después volvió, entonces que escribió libros en base a eso. a eso. Entonces era, bueno, ¿qué viste, Víctor? Eh, y estuvo en coma, Sí, pero la cuestión era, ¿por qué queríamos saber qué vio Víctor? claro. Para saber qué nos Es iba a como una pasar. duda existencial, Sí, tal cual. Pero bueno, por eso Alicia, yo te digo de la racionalidad. sí, Necesitamos racionalizar, entender sí, todo. sí, Y tal si no, cual. yo a veces digo, Y no estaba mal eso, ¿qué cosa? ¿Ignorar? no, racionalizar. Sí, pero a veces cuanto más sabemos, más dudas Sí. tenemos y más mal Pasa lo que pasamos en eso, algunas cosas. no, seguro, pero eso también tiene un hilo muy finito, porque a veces cuando no pensamos y no racionalizamos nos llevan como Como con la bloques. zanahoria. Tal cual, tal cual. Sí, pero hay temas que decís, prefiero no saber. Claro, tal Entonces, cual. ¿querés saber esto? No, Claro. déjame, si total lo tengo que hacer igual. Entonces, Sí, no sé, sí, sí. pensemos que yo trato de pensarlo como que nos hemos equivocado al dudar de, de la muerte en el sentido de es algo, la vida es el proceso. Mm, La vida es el proceso, es como cuando uno hace una torta. El proceso es toda la claro, producción el resultado y el está resultado después. es cuando la saco del horno. Tal Y cual. la muerte sería una cosa así, Claro, más simple. tal cual, tal cual. Es entenderlo por ese lado. Pero bueno, tema Sí, que difícil, que difícil. no debiera hacerlo, No, para nada. Alicia, gracias, ¿eh? No, Como gracias. siempre, un placer charlar con vos. Tema que Habla- seguramente también vamos a continuar. hay más, hay más. De todo esto siempre hay un poquito más para leer. Por eso, hablábamos recién con Alicia Martínez haciendo esta columna de temas paranormales. Hoy hablábamos de la muerte, este tema que es, podríamos decir, es el único acontecimiento que compartimos todos los seres humanos, pero no todas las culturas lo viven, lo procesan, lo transitan y lo sienten de la misma manera. Seguinos por Twitch, Radio Pública Luján.